Muy buenos días, chicos. Bienvenidos nuevamente a una nueva sesión de lectura y redacción. Recapitulando un poquito lo que habíamos visto en las sesiones pasadas, vimos a grandes rasgos esta pregunta de acá, lo que era tipo de texto. En la primera sesión vimos los textos de carácter no literario y ayer vimos los textos de carácter literario, los géneros literarios. Ahora nos corresponde trabajar este tercer bloque, que son los tipos de discurso. Como ya les había dicho antes, tipo de texto y géneros literarios son relativamente sencillos. Simplemente hay que conocer algunos conceptos, familiarizarnos con el lenguaje aplicado en cada uno de los textos y sobre todo, al menos en los textos literarios, conocer algunos aspectos que, si bien no hemos visto todavía en el curso, nos hemos estado un poquito permeando o familiarizando con ellos, como por ejemplo narradores, tiempo, espacio, personajes principales, secundarios, etcétera, etcétera. Contraponiendo todos estos conceptos, podemos realizar nuestro filtro y poder clasificar cada tipo de texto, tanto tipo de texto no literario como tipo de texto literario. Ahora nos toca saltar un poquito a discurso. Antes de comenzar con esta exposición, me gustaría señalar o tratar de brincar hacia lo que es el discurso mediante una analogía. Yo siempre trabajo con analogías, con ejemplos, para que esto sea de una forma un poquito más sencillo y más claro para todos nosotros. No me gusta ser tan técnico en mis clases, sino más bien quiero ser lo más coloquial posible para que todas las personas entendamos. Texto y discurso. Recuerden que aquí tenemos 5 conceptos y recordemos que al menos en el discurso tenemos 4 conceptos. 5, 4. Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que crear un texto es como crear un pastel. Y un pastel, yo tengo diferentes sabores, un pastel de vainilla, un pastel de chocolate, un combinado, pastel de 3 leches, pastel de, bueno, infinidad de sabores que puedan existir o infinidad de sabores que puedan nosotros imaginar. El asunto es que este pastel se realiza con ingredientes. Tenemos ingredientes principales: huevo, leche, harina, sal, qué sé yo. No sé si se le echa sal a un pastel, pero bueno, sí lo imaginé o lo pensé. El punto es que un pastel tiene un proceso y este proceso tiene ingredientes y una forma de hacerlo. Es básicamente lo mismo, lo que ocurre aquí con el discurso y con el texto. El texto es en realidad el nombre del pastel. Aquí yo en mi pastelería literaria tengo 5 tipos de pasteles. Son estos los que más me piden en mi repostería, en mi tienda. Pero cada uno de estos pasteles tiene diferentes ingredientes y los ingredientes principales son estos 4. Con estos 4 ingredientes yo puedo formular estos 5 pasteles. Es decir, si yo tengo un pastel literario, mi ingrediente principal va a ser lo narrativo. Sí, le podría poner algunas pizcas de descriptivo, pero quizá un texto literario o un pastel literario pueda tener como principal ingrediente esto. Yo puedo tener un texto científico o informativo o histórico inclusive. Y mi principal ingrediente aquí, debido a que el texto trata de informar, pues será la exposición. Y una pizquita también quizá de descripción. Más adelante veremos que el tipo de discurso descriptivo es bastante versátil y aparece tanto en los textos de carácter no literario como en los textos de carácter literario. Lo histórico, en cierta medida, hay como tipos de pasteles de chocolate, hay chocolates de ciertos tipos. El asunto es que el pastel histórico puede tener tanto una narrativa como una exposición, aunque predominantemente también tiene la narrativa, porque como ya lo vimos en sesiones anteriores, el texto histórico tiene personajes y se desenvuelve en un tiempo y un espacio. Es por eso que también se mantiene con un discurso narrativo. Predominantemente, no siempre. Lo crítico, pues ya de alguna forma podríamos pensar o intuir que de hecho su ingrediente principal es lo argumentativo. Perdonen quizá por este ejemplo un poquito burdo, quizá infantil, pero a mí me gusta y se me hace bastante adecuado para explicar discursos y textos, porque textos es el nombre y nombre es solo uno. Si eres literario, eres solamente literario, no científico. No eres una mezcla de uno y otro, simplemente eres la una cosa u otra, al menos en nuestro examen.
Sin embargo, esto se refiere ya no tanto al nombre del texto, sino al proceso en el cual se va desarrollando el texto. De tal forma que en un primer párrafo yo podría ser narrativo, sin embargo, punto y aparte, cortamos con este párrafo y comienzo con una nueva modalidad, que podría ser lo descriptivo. Hay textos, inclusive, ya lo iremos viendo con algunos ejemplos, que de hecho utilizan los 4 discursos. Y es por eso que les había dicho, aquí vamos a empezar con niveles de dificultad, tipo de texto y géneros literarios, que fue lo que vimos anteriormente. Bien, con tipo de texto y géneros tenemos un nivel de dificultad sencillo. Con tipo de discurso, no es mi intención asustar, por supuesto, también es una pregunta muy sencilla, pero que aumentamos el nivel de dificultad. ¿Por qué? Porque si bien aquí solamente podríamos tener una respuesta posible, aquí podremos tener, bueno, quizá los discursos mezclados en todo el texto. Y si un texto tiene los 4 discursos, pues aquí hay que elegir. ¿Las 4 respuestas son correctas? A, B, C o D. No, aquí sí hay que decidir. Como indicación o nota al pie de página, también debemos de señalar que de hecho el examen se da cuenta que el discurso no se desarrolla uno solo en el texto, de tal forma que en los últimos exámenes han aparecido este tipo de preguntas de manera doble. ¿Qué quiere decir esto? Inciso A, narrativo y descriptivo. Inciso B, argumentativo y expositivo. Inciso C, argumentativo y descriptivo. ¿Qué sé yo? El asunto es que, debido a que el examen se da cuenta que el discurso es bastante versátil o variado en un texto, pues simplemente plantear preguntas o respuestas dobles. Eso como una introducción. Recuerden que esto es solamente uno y este es el nombre del texto y este es el proceso, el cómo se va desarrollando o se va creando el mismo texto. Sin más preámbulos, chavos, déjenme borrar esto. Comenzamos con el tipo de discurso de carácter narrativo. Denme solamente una pequeña chancita de borrar esto rápidamente. Tipo de discurso, dejo esto como título porque es el tema que estamos viendo este día. Comenzando con lo narrativo. Tenemos que este discurso tiene como propósito principal ya sea contar, relatar y vaya, narrar una historia. Contar, relatar y narrar, pues prácticamente son términos sinónimos, simplemente hay que poder relacionarlos con conceptos que sean más familiares para nosotros. Una historia. Esto es el que sigue, es bastante importante. Ya sea real o ficticio. ¿Qué quiere decir esto? El día de ayer vimos géneros literarios y vimos que existen los géneros ficticios como son la novela, la fábula o el cuento, que son básicamente creaciones de un autor. Adiós, nos vemos. Son creaciones de un autor y por supuesto hacen referencia a lo ficticio, a lo simplemente inventado. Vemos por otra parte que existen los géneros reales, principalmente la memoria y la crónica, que son relatos, mantienen personajes, hay una historia y una narrativa, pero aquí estamos hablando de cosas que en realidad sucedieron. Les conté con respecto a la crónica del Titanic o a la crónica de bombardeo a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, que por supuesto que se desarrolla aquí o se desenvuelve una trama. Pero en esta trama, adiós. En esta trama lo que hacemos es simplemente desarrollar una historia que de hecho sí sucedió. El discurso narrativo se mantiene dentro de las fábulas, se mantiene dentro de las novelas y los cuentos. Pero también el discurso narrativo lo tenemos ¿en dónde? En una crónica o también lo tenemos en una memoria. Es decir, todo género literario, exceptuando quizá el ensayo y el drama, más adelante explico por qué el drama no tiene un discurso narrativo, pues de hecho mantienen este discurso, porque tienen espacio y tiempo y tienen personajes.
Igual esto es importante señalarlo en el pizarrón para que ustedes lo tengan como apuntes. Tiene que existir un narrador. Evidentemente, y esto es lo más intuitivo. No puedo mantener un discurso narrativo si en realidad no existen narradores en mi historia. El narrador puede ser alguien fuera del texto, una especie de voz en off que simplemente transmite todo lo que de alguna forma ocurre o acaece dentro de la historia. Pero también el narrador podría ser ya sea un personaje dentro de la historia, no importa que sea un personaje a nivel principal o un personaje a nivel secundario, contando su propia perspectiva. Ya cuando veamos narradores y veamos este tema, ya nos daremos cuenta de cuáles son los tipos de narradores y cómo se involucran dentro del texto. Tenemos personajes. Y los personajes, como ya habíamos indicado, se mantienen en 3 niveles: principales, secundarios e incidentales. Tenemos un espacio y un tiempo donde se desarrolla esta narrativa: ambiente y tiempo. Y cuando en nuestro curso llegamos a este concepto o a este tema de tiempo, es un tema bastante interesante porque este es un recurso que se utiliza tanto en la narrativa, en los textos literarios, como inclusive en el cine, en las películas. Las películas en ocasiones cuentan una historia de manera lineal, cronológica, pero en ocasiones mezclamos de tal forma que, bueno, comenzamos con el medio del texto o de la película, o comenzamos con el final y terminamos con el medio de la película, etcétera, etcétera. Ya lo veremos más adelante. Esta, de alguna manera, podría ser como las características principales de un discurso narrativo. ¿Qué otras cosas podrían ser fundamentales simplemente para poder identificar este discurso? A conectores temporales. Conectores. Adverbios de tiempo, por ejemplo, antes, después, ahora, o algún otro tipo de textos que hacen referencia a... Espérenme un segundo, ponemos un poquito de pausa, perdonen esto. Nos quedamos con conectores temporales. Antes, después, ahora, al día siguiente. Cuando. Entre muchos otros. Estos simplemente se me ocurren como una especie de lluvia de ideas que hacen referencia a conectores. ¿Y por qué son importantes? Y también cabe señalar que este tipo de adverbios o conectores no son exclusivos del discurso narrativo, simplemente son importantes porque tienen la función de señalar o marcar escenas y, por supuesto, conectar unas con otras. Podríamos considerar de forma gráfica que el discurso narrativo es una especie de película o un rollo de película en el cual tenemos escena 1, 2, 3, 4 y quizá escena final. Y cada uno de los conectores temporales simplemente tienen la función de ¿qué? De conectar una escena con otra. Y esto es muy importante. Lo señalo de forma notable, con plumón rojo, no lo encuentro. Bueno, lo señalamos con este. El discurso narrativo implica movimiento. Siempre que tengamos movimiento o secuencia dentro de nuestro texto, sin lugar a dudas será algo narrativo, porque algo narrativo no es una fotografía. El discurso narrativo no es algo estático. Esto ocurrirá con el descriptivo, pero el narrativo mantiene una secuencia de tal manera que quizás estamos en ese escenario y tiempo en concreto, pero más adelante, gracias a estos conectores temporales, seguimos el curso de nuestra película. Imagínense que el discurso narrativo es esto, es una película como tal. Además de esto, es bastante importante señalar que el discurso narrativo también goza de estructura. Y si bien, por supuesto, esto no es del todo necesario en todos los textos literarios, al menos habitualmente encontramos esta estructura tanto en una novela como en una fábula o una crónica, por ejemplo, aunque no es muy necesario, insisto con ello. ¿Cuál es la estructura? Pues esta la manejamos en 3 pasos. Tenemos introducción,
un desarrollo de la narrativa después de ello, pero aquí tenemos una parte medular o fundamental del texto, que es el clímax. También denominado nudo del texto o problema. Y al finalizar, como último y tercer paso, tenemos a la resolución del problema o desenlace. Esto es muy sencillo explicarlo, al menos con el cuento, porque el cuento habitualmente sí goza de esta estructura. Es decir, tenemos introducción de los personajes. Habíamos dicho que un cuento es un relato sencillo, con un nivel mínimo de personajes o una cantidad mínima de ellos, y que aquí los principales, pues son de hecho los principales, y a los cuales se les da mayor énfasis. Bueno, tenemos introducción de ellos. Pero es que en realidad el texto no se queda aquí. El texto no es, su propósito no es presentarte personajes y ahí se acabó. Mucho gusto, mi nombre es Caperucita Roja y fin, ¿no? Como el meme de los videos donde hay una escena y después salen los créditos, ¿no? Después de segundos. Pues no, eso no pasa con lo narrativo. Lo narrativo se sirve de la introducción, pero para llegar a un meollo, a un punto en específico. Si yo te voy a contar la historia de Caperucita Roja, es con el fin de que existe una problemática, que es simplemente que se la quiere desayunar el lobo, ¿no? Bien, aquí es muy fundamental, y esto lo veremos más adelante con temas de redacción, en el tema de cuál recoge de mejor manera el contenido general del texto, es decir, generalización, que es una pregunta dentro de Reda, donde encontramos nuestra idea principal, que es básicamente la generalización del texto. Aquí. Clímax, nudo o problemática. En este caso, en realidad, a lo que yo quiero llegar como idea principal ya no es tanto conocer el nombre de Caperucita, saber de quién es nieta y hacia dónde se dirige, sino más bien que tenemos el problema de que, bueno, el lobo quiere desayunársela. Entonces, después de que llegamos al clímax o al nudo, pues hay que desatar ese nudo, ¿no? Simplemente llegar a la resolución de este problema para desembocar en el final. Pero recuerden, aquí es importante señalar la idea principal de este texto se encuentra en nuestro clímax, en nuestro nudo. Ya sea un cuento o una novela, o ya sea, por ejemplo, una crónica o inclusive una memoria. De hecho, cuando te queremos platicar sobre algo, un relato, te queremos platicar una situación. Llegar hacia un lado. Imaginemos que el discurso narrativo es una especie de línea en ascenso, que llegamos al clímax o al punto álgido, al principal del texto, para después desembocar hacia abajo. Esto es el discurso narrativo, una especie de torre, una especie de triángulo. Para finalizar con este discurso y brincar hacia el discurso descriptivo, simplemente también me gustaría señalar lo siguiente, como clave. Este ejercicio es bastante sencillo y bastante eficiente, porque con esto sí podemos llegar a la respuesta correcta. ¿Cómo podremos llegar a la respuesta correcta con respecto al discurso? Imaginemos que estamos en nuestro examen real y tenemos un texto y no sé cuál es el tipo de discurso. Cuando se me pregunta, ¿cómo? Pregunta número 1. Importante, chavos. En lectura, muchas cosas se resuelven a partir de preguntas. Si yo formulo preguntas adecuadas, en mi resultado van a ser respuestas correctas. Pregúntense simplemente esto. ¿Qué sucedió? Esta es la pregunta del narrativo. Si en realidad este texto te arroja resultados, es decir, te arroja una respuesta sobre qué fue lo que sucedió, pues chicos, sin lugar a dudas, esto es narrativo. ¿Por qué? Porque el qué sucedió implica personajes, implica un tiempo y un espacio y por supuesto implica a alguien que cuente esta historia. Entonces, si en realidad se están debatiendo entre dos respuestas que podrían ser posibles, soluciónenlo a partir de esto. ¿Qué sucedió? Bien, chicos, cortamos aquí la sesión, al menos el primer bloque con discurso narrativo. Esto lo voy a hacer con pequeños bloquecitos para que tampoco me cueste trabajo levantarlos a YouTube. Y no sé cuánto tiempo me demoré explicando esto, pero las demás explicaciones son igual de concisas. Entonces, cortamos aquí y comenzamos después con el descriptivo.